Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esta es la videoclase de macro del jueves 29 de octubre. Ok, entonces vamos a hablar de la curva de Phillips. Como les decía en clase el martes, este va a tener que ser un video corto porque le tengo una lectura para darle sobre la curva de Phillips, el de Economist. Ok, entonces para que este video no le tome, no sea demasiado largo. Entonces, ¿de dónde hemos llegado a la última clase? Si se acuerdan, hemos derivado una versión. Vamos a ver ahora esta versión de la curva de Phillips, una versión más completa, decimos. Partimos de la curva de fijaciones de salario, de la curva de fijaciones de precios, ¿verdad? Entonces las fijaciones de salario me dice W, los salarios son iguales a P esperado y después función de UZ, ¿ok? Entonces esta es la expresión de los salarios nominales y hemos dado una forma funcional a esta f de UZ, le hemos dado una forma funcional que se llama, que en este caso es 1 menos alfa u más z, ok, entonces estos son los salarios y hemos puesto junto la fijación de salario con la fijación de precio. La fijación de precio me dice el nivel de precio es igual al salario nominal, en la hipótesis nuestra que básicamente esto es el costo marginal, y multiplica 1 más el markup, y este markup lo llamamos M en vez de mu, porque parece que mi notación no era, o sea, mi manera de escribir la letra no era muy clara, por lo cual llamámoslo M. Ok, esta le dije que a esta curva normalmente se hace referencia como curva de oferta agregada, ok. Y simplemente haciendo una serie de ajustes, o sea, dividiendo la cosa que hemos visto la otra vez, no la repito, pasamos de tener una relación entre tasa de desempleo y nivel de los precios, o sea, esto por ejemplo podría ser un índice, simplemente para que sea en términos de variables que se usan normalmente, más que escribir la oferta agregada de esta forma, hemos visto que podemos llegar a escribirla de esta otra forma, donde en realidad lo que hemos usado es simplemente la aproximación, que es el logaritmo de 1 más un número relativamente chico, menos de 0.1 por ejemplo, se aproxima bastante bien con el valor del número mismo, ¿ok? Entonces esta es la tasa de inflación, o sea, la tasa de variación del índice de precio de un año a otro, de un periodo a otro, la tasa de inflación esperada, la tasa de desempleo, y aquí tenemos nuestras variables institucionales, Z, lo que entra en el mercado del trabajo, y M, el markup o margen. Ok, entonces esta es la versión de la curva de Phillips, decimos que más completa, que viene de nuestra teoría, o sea, de la teoría de cómo se fijan los salarios y los precios. Pero en realidad, históricamente, la curva de Phillips, del nombre del economista que la estimó, encontró, no es una relación teórica, es una relación empírica. Ok, entonces estamos hablando del final de los años 50, Phillips midió, hizo un estudio estadístico poniendo en relación la tasa de desempleo, y lo que tienen en el eje de la Y no es la tasa de inflación, es la rate of change of money wage rates, o sea, le está diciendo la tasa de variaciones de los salarios nominales, o sea, money en términos de moneda, no son salarios reales esto, ¿ok? Entonces, no es exactamente lo que hemos visto, pero vamos a ver, hay una relación entre salario y tasa de inflación, ¿ok? Básicamente, la curva de Phillips original tenía la relación entre, estaba básicamente mostrándole simplemente este pedazo, ¿ok? Entonces, salario nominales y tasa de desempleo. Nosotros lo que llamamos hoy curva de Phillips es la relación entre la tasa de desempleo y la inflación, ¿ok? Es una convención, o sea, esto es normalmente, si usted escucha curva de Phillips, se entiende relación entre desempleo y tasa de inflación, pero podría ser también entre desempleo y tasa de variación de los salarios,
justamente porque históricamente la curva de Phillips a esto se refería, ¿ok? Entonces, observaciones por varios años, tenía una parte hasta la Primera Guerra Mundial del final del siglo XIX y después tiene los años post, básicamente, Segunda Guerra, o sea, hay una interrupción y como se ve, hace un fit estadístico, encuentra una relación negativa, ¿ok? Entonces, de esto, perdón, no le dije, usando datos de Reino Unido. Entonces, esto nos llevaría a concluir que hay entonces un trade-off, o sea, básicamente como si hubiera un menú de posibilidades. Queremos baja inflación o baja tasa de crecimiento de los salarios, bueno, esto tendrá que ir con tasa de desempleo elevada, o si quieren el precio de pagar, o lo que a uno hay que tener en consideración, que una tasa de desempleo baja empuja por arriba o sea, empuja ¿cómo se dice por arriba? El aumento de los salarios, entonces un aumento de la tasa de variación, de la tasa de crecimiento de los salarios, ¿ok? Nominales. Ahora, esto parecía era bastante robusto, y de hecho en el 60 otros economistas también muy conocidos intentaron estimar la misma relación para Estados Unidos y encontraron el mismo trade-off, ¿ok? Una relación negativa entre tasa de desempleo, y aquí ya empezamos a usar el concepto de tasa de inflación en el eje de la ordenada y no tasa de variación de los salarios nominales, ¿ok? Ahora, esto se usó en los años 60 para informar las decisiones de política monetaria, básicamente. Entonces, se decía, ok, donde básicamente era como un trade-off, y como les decía, un menú, casi a decir, es más importante tener el desempleo bajo, pero tener esto que implica esto una inflación alta, o viceversa, como si fuera posible elegir básicamente qué punto ponerse según, por ejemplo, los gustos, la preferencia de cada país, ¿ok? ¿Cuál fue el problema? Que se usó entonces en términos de política económica en todos los años 60, que son los años del keynesianismo, ¿verdad? Entonces de las políticas fiscales expansivas, y de la intervención en política económica del Estado, del gobierno, bien importante entre Estados Unidos y Europa al mismo, y son los años también post Segunda Guerra, entonces la reconstrucción, activa participación del Estado en la economía, en todas las economías, ¿ok? Sí, pero esta relación parecía, hasta si uno usa los datos hasta el final de los años 60, entonces parece efectivamente tener un fit muy bueno. Después, a partir de los años 70, si ustedes aquí alcanzan a ver, parece más bien una nube de punto, no se encuentra más una relación decreciente, negativa entre las dos, para nada, ¿ok? No es una nube de punto o peor aún una relación creciente, pero una nube de punto sin relación significativa. Entonces la pregunta fue, ¿qué pasó de los años hasta los 60 a los años 70, 80? ¿Por qué esta relación entre comillas se rompió? Considerando que repitamos, es una relación empírica, no hay detrás de esto todavía ninguna teoría, ¿ok? Entonces, si en realidad volvemos a nuestra expresión de la... aquí el mío, cuando es M. Si volvemos a nuestra expresión de la curva de Phillips como la hemos derivado de la teoría, P es P igual P esperado más la variable institucionales menos alfa UT. Ok, entonces estas expectativas de inflación son bastante importantes. Ahora, si uno mira los datos del principio de los años del siglo XX hasta los años 50, cuando básicamente estos son los datos, si quieren, que usó, bueno, en realidad partían de antes, tenía datos del 1861, ¿verdad? Phillips, para
¿cómo se dice? Estimar la curva de Phillips. Estos eran los tipos de datos, o sea, esta es la década y los datos que tenía a disposición en términos de tasa de inflación o lo que tenía era variaciones de los salarios nominales. Pero miremos, si estamos mirando datos de Estados Unidos, es el estudio que hicieron Samuelson y Solow, ¿ok? Ahora, ¿cómo se ve? Hasta un cierto momento la inflación, aparte que era bastante errática, pero tenía momentos de valores altos positivos, negativos, por lo cual, si uno estimaba esta relación, no era absurdo pensar que un promedio podía estar alrededor del cero, y entonces no era absurdo pensar que, o sea, hacer la hipótesis que alrededor de estos años la expectativa de inflación eran alrededor del cero. ¿En qué sentido? Ahora, claramente necesitamos una teoría para las expectativas. Entonces, no sé si lo van a ver también en otros ramos, sobre todo por ejemplo, podría ser lo que es finanza, no estoy segura. Nosotros aquí, o más allá en macro, depende. Pero nosotros aquí no entramos, no le voy a dar ninguna definición muy formal y no entramos en los detalles de formación de expectativas, que entonces se habla de expectativas racionales normalmente ahora en economía, que significa formarse expectativa utilizando toda la información a disposición. Sí, siendo perfectamente forward looking, o sea, incorporando toda la información sobre el futuro disponible hoy. Después se puede hablar de expectativas de agentes que no son racionales, míopes, etc. Pero para hacerlo simple, una manera intuitiva de pensar a cómo uno se forma expectativas es lo que se llama un poco la regla así del pulgar de mirar al pasado. O sea, yo miro cuánto fue la tasa de cambio peso Chile de los últimos 5 años, por ejemplo, si considero que hubo condición económica parecida a la de hoy. Entonces, si me tengo que hacer una expectativa sobre el futuro, si pienso que no va a haber enormes diferencias con lo que pasó en los últimos 5 años, puedo usar, por ejemplo, el promedio del pasado para hacerme una expectativa de lo que va a pasar en el futuro. Claro que si consideramos que van a haber revoluciones, por supuesto esto no, económica, por supuesto esto no funciona. Todo esto para decir que si en promedio en los últimos 20 años habían tenido inflación en un promedio cero, no era absurdo tener como expectativa inflación cero. Por lo cual, si este término aquí vale cero, la nuestra curva de Phillips en realidad es simplemente tasa de inflación que depende, básicamente aquí sería como una intercepta, y después de la tasa de desempleo. Aquí, según la forma funcional que yo le di, aquí esto sería, si tuviéramos que ir a estimar esta relación, ya le estoy diciendo que es una relación lineal. En realidad deberíamos ponerle un factor, un término cuadrático, por lo que hemos visto, ¿verdad? De lo que tenía, por ejemplo, aquí Phillips. Pero bueno, nosotros hemos hecho esta hipótesis para hacerlo más simple. Ok, entonces esto en realidad es lo que estimó Phillips, y en realidad sin tener toda la teoría de detrás, entonces lo podemos justificar en términos de la teoría que le hemos dado a toda la price setting, wage setting, podemos justificar la curva de Phillips que él estimó bajo la hipótesis que las expectativas de inflación son básicamente nulas. Esto entonces funcionó bastante bien hasta un cierto tiempo, pero en los años 70, ¿por qué esto se empieza la curva de Phillips así como de esta forma? Parece que los datos que no funcionaban más en los datos, porque los años 70 son los años de los shocks del precio del petróleo, primero en el 73, después en el 79, la revolución en Irán, todo el turmoil, los problemas geopolíticos del Medio Oriente. Esto llevó alta inflación en Estados Unidos, esto llevó alta inflación en todos los países también en Europa. Y a partir de esto, por ejemplo, la Federal Reserve a un cierto momento empezó a subir la tasa. Esto mismo aumento de tasa de interés en el 79 es uno de los factores que, si se acuerdan, hemos visto contribuyó a la crisis cambiaria
del 1981 en Chile. O sea, hasta el 79 la tasa de interés habían quedado en Estados Unidos bastante baja. A un cierto momento la Federal Reserve, o sea, el Banco Central, empieza a subir esta tasa, y entonces en nuestro modelo Mandel-Fleming era Y estrella que empezaba a subir, y Chile en este momento tenía un sistema de cambio fijo. ¿Se acuerdan? Toda la discusión de la tasa de la crisis cambiaria. Este era un pop-up que no tiene que ver con la curva de Phillips, solo para hacer el link con lo que habíamos visto. Entonces, esto es para decir que en los años 70 tener expectativa de inflación es nula. Cuando aquí empezamos a tener inflaciones a valores superiores al 5% siempre, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, básicamente, a partir de los años 70, esta hipótesis, que pi esperado es igual a 0, no es más, no se puede, estaría malo pensar que podría ser una cosa de este tipo, ¿ok? Entonces, si la expectativa empiezan a ser no 0, sino que es positiva, ¿ok? ¿Qué valor le damos a esta expectativa? Entonces, como les decía, lo vamos a hacer de una manera muy simple, simplificada. Vamos a considerar que la expectativa de inflación para entonces el próximo trimestre, el próximo año, los agentes forman sus expectativas mirando al pasado, al pi de t-1, pero según un cierto coeficiente teta. O sea, yo puedo darle más o menos valor a este pasado. Entonces, si le doy 0 valor, por ejemplo, cuando decíamos que la inflación no es muy persistente, tengo algunos años alta, después baja, negativa, positiva. Entonces, hasta los años 60, básicamente se podía representar esto como casi 0, teta 0, mientras que después en los años 70 esto teta no es más 0, sino que empieza a aumentar, y podríamos considerar que llega a ser casi, o sea, básicamente teta igual a 1. Cuando teta es igual a 1, entonces mi curva de Phillips en su versión general, como la hemos encontrado nosotros, es t igual pi esperado, pero pi esperado es teta veces el pi de ayer, y después las instituciones, aquí es la tasa de desempleo. Si este teta es 1, entonces mi curva de Phillips ahora tiene esta pinta. Esta no es una relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Esta es una relación entre la variación de la tasa de inflación, pt menos 1, y la tasa de desempleo. Si ustedes van y estiman esta relación y no la relación pt igual mu más z menos alfa ut, entonces esto es bien diferente. Si usted estima esta versión, entonces sí, de nuevo encontramos, y aquí lo estiman, por ejemplo, le muestran una recta de regresión donde este alfa, que le digo aquí, tendría un valor de lo tiene enfrente, de 0.73, por ejemplo, ¿ok? Entonces, esto es para decir que la curva de Phillips que nosotros hemos obtenido aquí es si quieren, la curva de Phillips que normalmente se refiere a la cual normalmente se refiere como curva de Phillips aumentada, curva Phillips aumentada de expectativas. ¿Por qué aumentada? ¿Qué significa? Porque simplemente esto para acordarnos que en su versión, entre comillas, original, la que estimó Phillips mismo, Phillips estimó esto en realidad. M más Z menos M más Z menos alfa UDT, o para ser más preciso aún, según lo que hemos visto, él estimó aquí una función no lineal, sino que cuadrática, pero bueno, detalle con respecto a... Lo escribo así para tener quedar consistente con nuestra hipótesis de forma funcional. Entonces Phillips estimó esto. Esto normalmente a esto se refiere cuando se habla de curva de Phillips original, ¿ok? Mientras que la curva de Phillips que incluye la expectativa tiene esta expresión, ¿ok? Entonces esto básicamente, ¿cómo se puede reconciliar esto con esto? Simplemente porque básicamente lo que estamos diciendo es que hasta los años 60 se podía considerar esto como una válida aproximación, y después no fue más así, ¿ok? Bien, entonces esto es para decir
esto es para decir que cuando nos referimos a la curva de Phillips en su versión más general, tenemos un factor a considerar que expectativas. Así que como cuando hemos estudiado, ¿verdad?, la tasa, el modelo Van der Fleming, yo les decía, ok, cada vez hay que ir de manera explícita diciendo cómo formamos estas expectativas. Yo le puedo decir, por ejemplo, qué sé yo, en algunos ejercicios, en algún análisis, etcétera. Empezamos con esta hipótesis sobre las expectativas y después vamos cambiando esta hipótesis sobre las expectativas y cómo va cambiando la situación. ¿Okay? Entonces esto es importante. Como les decía, si uno se refiere al concepto de expectativas adaptivas, ¿okay? Básicamente estamos diciendo que cómo me formo la expectativa de la inflación, de alguna manera miro al pasado. Entonces, en este caso, hay después que ir a ver qué valores le podemos dar a este coeficiente aquí, teta. ¿Ok? Bien, la última cosa y cierro. La expresión en su forma más general, entonces la curva de Phillips nos permite dar una interpretación o una caracterización de lo que habíamos dicho ser la tasa de desempleo natural. ¿Ok? Entonces, esta es la curva de Phillips en su versión más general. Si yo le pregunto entonces, ¿cuál es la tasa de desempleo de mediano plazo? ¿Ok? Tasa de desempleo de mediano, no alcanzo bien a escribir, no, plazo. ¿Cómo hemos definido el mediano plazo? ¿Se acuerdan? Mediano plazo lo hemos definido como un horizonte temporal bastante largo en el cual entonces la expectativa, los agentes se forman a expectativa de precio correctas. Esto es lo que nos había llevado a poder graficar la WS y la PS en el espacio donde tienen tasa de desempleo. Entonces está la WS, ¿verdad? Y teníamos la PS, que es una recta horizontal. En este espacio, conceptualmente, hemos identificado esta tasa de desempleo de equilibrio como tasa de desempleo, la hemos llamada, perdón, tasa de desempleo natural. Ok, entonces, si ahora yo miro la curva de Phillips, ¿esto qué me dice? Si yo tengo que considerar el mediano plazo, bueno, la definición es siempre la misma, en términos pero de tasa de inflación. Entonces, en el mediano plazo, la tasa de inflación tiene que ser igual a la tasa de inflación esperada. O sea, mis expectativas tienen que ser correctas. ¿Ok? Entonces, si esta es la definición, que es la misma que hemos dicho hasta ahora, y aquí me encuentro con algo que me dice U de aquí, puesto que pi es igual a pi esperado, entonces pi menos pi esperado es igual a 0. U es igual a mu más z dividido por... ¿cómo se llama esto? Mu más z dividido alfa. ¿Ok? Y le puedo poner el n, porque esto es exactamente la misma definición de la tasa de desempleo natural que hemos visto la semana pasada. Ok, ¿hemos resuelto algo? No, porque de nuevo, o sea, ¿resuelto en qué sentido? Como yo les decía, el problema de este concepto es que, ¿cómo lo mido yo m, z? O sea, esto lo recupero de manera indirecta de lo que hemos visto aquí, básicamente. Cuando yo voy a hacer una estimación y con estos datos le puedo una recta de regresión y voy a estimar esto, cuánto valen este coeficiente, esta intercepta. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el concepto de tasa de desempleo natural o una definición alternativa? Si estoy usando la hipótesis, entonces bajo la hipótesis que la tasa de inflación esperada es igual a la tasa de inflación pasada, o escribímoslo de nuevo, esto lo puedo escribir como pt igual pi esperado t menos
escribo esto. Alfa que multiplica U di t menos U de n. Estamos de acuerdo que esta curva de Phillips aquí es exactamente la misma de la que tengo escrita aquí. Simplemente tengo pi esperado, menos alfa u di t, menos por menos, más alfa un. Pero un, ¿quién es? Mu más z dividido por alfa. Entonces alfa por un es igual a mu más z. ¿Okay? Entonces esta y esta son exactamente la misma cosa. Si ahora entonces considero la hipótesis de expectativa adaptiva y en particular que teta es igual a 1, por lo cual yo voy a escribir esto, que la expectativa me dicen, miro simplemente al pasado. Esto me dirá pt menos pi esperado, pt menos 1 es igual a menos alfa que multiplica u di t menos u di n. ¿Esto qué me está diciendo? Me está diciendo que, siempre repito, bien importante igual esta hipótesis, entonces estoy usando el concepto de expectativa adaptiva, ¿ok? Entonces, igual esto es una hipótesis, ¿ok? Esto que me está diciendo, que bajo esta hipótesis yo identifico aquí una expresión que me dice, cuando la tasa de desempleo es igual a la tasa natural, entonces esto es igual a 0, significa que la tasa de inflación no cambia. O sea, esto me está dando una indicación indirecta de cuando es que yo llego a tener una tasa de desempleo que es igual a la natural. De nuevo, UT es un dato, yo lo puedo medir, hay la encuesta, etcétera, etcétera. UN no lo sé medir de manera directa porque no sé cuánto vale MZ y alfa en la economía, no es un dato disponible como el dato duro, decimos, de la tasa de desempleo. Entonces, esta expresión me dice de manera indirecta que si yo observo entre el segundo y tercero trimestre, por ejemplo, del 2020, veo que la tasa de inflación no cambia, si yo acepto esta hipótesis me está diciendo esto es 0, porque no cambia, o sea, PT tercer trimestre del 2020 igual a inflación del segundo trimestre del 2020, entonces aquí tendría 0. Esto implica que UT tiene que ser igual a UN, o sea, yo estoy midiendo hoy una tasa de desempleo que me debería reflejar una tasa de desempleo natural. Es por esta razón, entonces, que bajo esta, déjenmelo reescribir, pero no así. Entonces, si yo escribo la curva de Phillips bajo nuestra hipótesis de expectativa adaptiva de esta manera, ¿ok? UN, entonces, es la tasa de desempleo natural o también definida como NAIRU, que sería in inglese non accelerating, quindi lo dico en inglés y después vamos porque tiene que ir de derecha a la izquierda. Non accelerating inflation rate of unemployment, o sea, es la tasa de desempleo que no me hace acelerar la tasa de inflación, o sea, que no me hace cambiar aquí la tasa de inflación. Si la tasa de desempleo es igual a UN, entonces la tasa de inflación no debería cambiar. La tasa de... Entonces, esta interpretación es una manera indirecta, se me está acabando la batería, la manera indirecta de medir la tasa de desempleo, de estimar, decimos, cuál es esta tasa de desempleo natural. ¿Funciona? No muy bien. Sobre todo en la última década no está funcionando para nada bien. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque en realidad detrás de esto, como les decía, de esta interpretación hay la siguiente cosa, lo que le estaba diciendo, o sea, una curva de Phillips de general de esta forma y además con esta hipótesis. Entonces estoy básicamente suponiendo que si lo puedo estimar, este alfa quede constante, o sea que esta relación quede estable en el tiempo. El problema es que no parece ser tan así, es lo que van a leer en la lectura del Economist. Y aquí les muestro simplemente un gráfico de otro artículo del Economist.
donde le muestra la versión original de la curva de Phillips. Aquí tienen unemployment rate y aquí tienen tasa de variación de los salarios y salarios nominales. O sea, este es los datos, la versión original, entre comillas, de la curva de Phillips. Y le muestra los puntos, o sea, las observaciones de combinaciones de tasa de desempleo y tasa de variación de los salarios nominales y según las décadas. Y como ven, y la recta de regresión. Entonces, como ven, si yo si miro los años, la década de los 70, o 70, 80, 90, después los años más recientes, lo que le muestra esta recta de regresión es que la curva de Phillips parece que se está aplastando. Se está aplastando, le está diciendo, cualquier sea su unemployment rate, usted va a tener una inflación muy baja, con cambio, o sea, esta es la tasa de variación de los salarios. O sea, los salarios no reaccionan, y no reaccionando, nominales, no reaccionando los salarios, no va a reaccionar ni siquiera la inflación. Entonces, si esta relación y el NAIRU podían ser útiles para la conducción de política monetaria en los años 70, 80, 90, más y más hoy en día esto le está haciendo la vida difícil a los bancos centrales. Pero yo aquí paro porque esto de los bancos centrales y del aplastamiento o de los cambios de la curva de Phillips está en la lectura del Economist. Entonces yo los dejo leer y de todo esto, cualquier duda, pregunta, hablaremos a la vuelta. Descansen bien y cuídense.